El mal también practica el poder secreto. Lo hace utilizando oraciones tóxicas, peligrosas. Hay que tener mucho cuidado con lo que se pide en esas oraciones. Por supuesto, te aconsejaría que nunca utilizases el poder secreto para efectuar o ejecutar el mal. Si no sabes dominar a la bestia te acabará atacando. Pero vamos a ver en este vídeo cuáles son las técnicas y cuáles son las estrategias del mal dentro de ese poder secreto que utiliza a favor de sus intereses. Vamos a ver al mal de cerca. Vamos allá. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. ¿Qué es una oración? Todo lo que entiendes sobre una oración quizás sea una visión monoteísta, convencional, sobre que cuando oras te diriges a un único Dios verdadero. A veces existen otros seres subordinados como santos, ángeles, la Virgen María. Dado que Dios es todo bueno, todo lo que rodea a ese Dios suponemos o debemos suponer que debe ser grato a la vista del mismo. Y ejecutar oraciones a favor de aquellos que son sus aliados, en suma, se supone que es algo propicio, beneficioso. Esta creencia, aunque efectivamente parece simplista, comienza a erosionarse si aceptamos la idea de que los pensamientos tienen alguna forma de poder por sí mismo. Un pensamiento, ya sea positivo, negativo o neutral, tiene efectos que se pueden sentir en la dimensión psíquica y a veces también físicamente. Estoy hablando de pensamientos, en realidad debería estar hablando de pensamientos más sentimientos, pero creo que usted me entiende. Decía un conocido ocultista del siglo XX, Aleister Crowley, que la magia es la ciencia y el arte de hacer que todo cambie en conformidad a la voluntad del oficiante, del mago. La magia tiene que ver con efectuar cambios por medios ocultos, no visibles, por medios invisibles a la vista de cualquiera de los mortales, de tal modo que se hace inadmisible por la conciencia ordinaria, no lo acepta, no deja huella la magia. La mayoría de los ocultistas creen que hay criaturas invisibles que habitan dimensiones de la realidad que se cruzan con la nuestra, como una especie de realidades paralelas que se entremezclan, y en esos sitios existen seres conocidos como espíritus, elementales, ángeles, demonios o los devas, por poner unos cuantos nombres. La tradición ya les ha entregado numerosos nombres. De acuerdo con la visión del mundo mágico, es posible interactuar con esas criaturas. Esos seres que se encuentran en otras dimensiones nos pueden escuchar. Os voy a poner un ejemplo. Una invocación a un espíritu llamado Mirael. Fue tomado de un manuscrito de nigromancia allá por el siglo XV. Fue encontrado en Múnich. Está diseñado para que alguien pierda la cabeza. Si tú ejecutas ese ritual correctamente, sobre esa persona harás que se pierda la cabeza. Aquí únicamente os vamos a hablar del conjuro verbal. Por supuesto, nos vamos a mostrar todos los aderezos necesarios y toda la parafernalia, así como el poder y la forma en la que se debe aplicar esta oración. Solamente la vamos a verbalizar. La siguiente invocación decía lo siguiente: que Mirael entre en tu cerebro y disuelva y destruya toda sabiduría, sentido, discreción y pensamiento. Te conjuro, Mirael, por todos los príncipes y ancianos, y por todo lo que quieras hacer, que mientras me plazca fluirás a través de la persona a la que miro, y la aturdirás, y que perderá todo lo que tiene y todo lo que conoce. De lo contrario, te arrojaré a las profundidades del mar para que no escapes por la eternidad.
Sí, aquí podemos ver una invocación a ese espíritu, Mirael. Evidentemente, la terminación en él nos hace pensar que se trata de algún tipo de dios semita superior y este, Mirael, forma parte de alguno de sus seres inferiores. Tomando este manuscrito, fue, digamos que, diseñado para hacer capaz que esa oración sea una oración que destruya a tu enemigo. Vamos a hablar de las oraciones oscuras. Para hacerlo, lo mejor es que os pongamos un ejemplo. Un ejemplo que fue descubierto, tratado y estudiado por uno de los grandes que se dedicó a la magia, Long. Long habla de un joven irlandés que vivía en Estados Unidos y decidió irse a vivir a Honolulu. Allí estuvo trabajando como taxista. Conoció a una hawaiana y poco a poco fueron desarrollando una relación sentimental, para que toda esta relación terminase como una especie de compromiso entre ambos. La abuela de la niña desconfiaba de las intenciones del joven irlandés e intentó romper la relación de una u otra manera. No tuvo mucho éxito. Pero Long habla de que un día le ocurrió algo al irlandés. Los pies se le durmieron. Una especie de entumecimiento punzante que afligía a los pies y que gradualmente iba ascendiendo por su cuerpo, haciéndolo incapaz de moverse. Este muchacho no creía, por supuesto, ni en la magia, ni en las oraciones de la destrucción, ni en ninguna otra, según sus palabras, tontería por el estilo. Por lo que decidió llamar a médicos estadounidenses, convencionales, quien, después de analizarlo, no pudieron hacer nada, no le pudieron ayudar. El entumecimiento iba ascendiendo y ya le llegaba a la cintura, para que finalmente decidieran llamar a un viejo médico, digamos, que había practicado sus artes durante muchos años en las islas. En cuanto el médico vio al joven, reconoció inmediatamente los síntomas de la oración de la destrucción y visitó a la abuela, quien dijo: «Bien, bueno, no sé nada o no sé demasiado sobre este asunto, no soy tampoco un kahuna, como sabes, pero pienso que si este hombre pudiese comprometerse a tomar el próximo barco destino para América y nunca regresar, estoy seguro que podrías hacer algo para que se recuperase». La negociación tuvo éxito y la abuela aceptó. Si el joven se largaba, la magia se retiraba. La oración de la destrucción desaparecería. El médico trató de explicar la situación al irlandés. El muchacho incrédulo al principio se resistió a aceptar lo que le estaban contando. Finalmente, y después de entregarle las suficientes pruebas, parece ser que le convenció a seguir el consejo de la abuela. Ese mismo día ya comenzó a caminar. Y al poco de adquirir el billete hacia la costa oeste de los Estados Unidos, la mejoría del muchacho era notable. El poder secreto practicado de manera oscura se puede hacer de dos formas. La primera, que sea consciente tu enemigo de sus actos. Eso lo dice la antigua magia hebrea. Es importante que tu enemigo sea consciente de que estás preparándole un trabajito. Otros, por contra, no piensan lo mismo. Por ejemplo, Michael Harner, un destacado estudioso del chamanismo, se dio cuenta de que los chamanes jíbaros de América del Sur preferían que la víctima no se diera cuenta del ataque psíquico. De esa manera, no podría tomar contramedidas para contrarrestarlo. Los jíbaros atendían a la máxima de que la maldición a distancia discreta es una medida de seguridad. Lo importante para hacer este tipo de cuestiones, y como ya he dicho antes, no os aconsejo que entréis en este terreno, es crear una forma de pensamiento. Y cuando digo forma, real. La magia, digamos que puede ser delgada, vacilante, puede tener meditaciones de un tipo, puede existir un tipo de magia en la que se pueden crear formas de pensamiento denominadas demonios, daemons. Fijaos, se crean demonios que no se ven, están e interactúan.
Y es curioso porque, por ejemplo, el Linux es un entorno, un sistema operativo, existen procesos ocultos que funcionan por debajo del sistema que se llaman daemons. ¿Mm? Fijaos cómo parece ser que se recogen este tipo de ideas y se trasladan quizás atávicamente a las distintas cuestiones que nuestra vida nos entrega. Veréis. Para generar un demonio, lo que es importante es una cooperación del principio masculino y del femenino. Y cuando estoy utilizando la palabra demonio, no piense usted aquí que yo le estoy diciendo que hay que invocar. Digamos que los llamaremos daemons, más que demonios. Demonios es una palabra demasiado cristiana como para que la gente entienda que lo que estamos aquí haciendo es el mal, y no es el mal, sino estamos creando entidades que van a cooperar para alcanzar nuestros objetivos, sean estos positivos o no. Esos daemons se crean utilizando esas dos cuestiones, masculina y femenina. El término utilizado dentro de la literatura suele ser mucho más entendible y posiblemente usted ya lo sepa. Los llaman egregores o aegregor. Es un término supuestamente derivado del griego que quiere decir vigilar, permanecer despierto. Dañar por formas de pensamiento no requiere necesariamente la generación de entidades psíquicas, casi autónomas, pero siempre ayudan. En los libros que he podido leer, una vez escuché una cuestión bastante curiosa. Cuenta un autor, o recuerdo que un autor comentaba algo interesante. Decía que vivía al lado de unos vecinos que le molestaban muchísimo con su ruido. Les habría hablado al respecto de que por favor bajaran un poquito la música, pero no había servido de nada. Los vecinos insistentemente seguían haciendo ruido, poniendo música rock e incluso practicaban la música rock en el garaje. Por si fuera poco, en un momento concreto llevaron incluso perros que ladraban constantemente. El autor, digamos que acabó hastiado de toda aquella decisión y un día decidió dar un paso un poco extraño. Cogió un papel con toda la ira que le almacenaba o que se almacenaba en su interior y escribió una carta a aquellos vecinos, instándoles a que por favor no hicieran más ruido. La carta se la echó directamente en el buzón de la casa, que el buzón de la casa estaba anexo a un árbol muy alto que había próximo, al lado, pegado al buzón. Se da la circunstancia de que cuando esta persona regresó del trabajo, vio como el árbol que estaba al lado del buzón ya no estaba, había desaparecido. Cuando habló con los vecinos le comentaron que un camión había perdido el control y había chocado contra el árbol que había sido derribado. La pregunta es, ¿quién derribó el árbol? ¿La energía de ira que se encarnó en aquella carta y se echó en el buzón que estaba tocando el árbol? ¿O el camión? ¿Existió intervención? Yo creo que sí. La magia actuó sobre el entorno y creó un efecto mariposa que finalmente acabó con el objetivo más cercano que tenía. La ira se plasmó en carne, se encarnó y eligió el objetivo equivocado. Finalmente esta persona dejó de escribir cartas y tuvo que cambiarse de vivienda, eso es lo que contaba en aquel libro. La oración tóxica plantea peligros. Desear hacer el mal hacia aquello que no queremos, personas, cosas, es algo bastante común. De hecho, hubo una encuesta en la que se demostró que el 5% de las personas habían deseado alguna vez el mal a alguien. Yo creo que es una encuesta que se queda muy por debajo, la cifra debe ser muy superior. En segundo lugar, deciros que efectuar este tipo de cuestiones es bastante peligroso. De hecho, las prácticas mágicas de cualquier tipo, siempre y cuando sean dedicadas a objetivos de esta naturaleza, suelen serlo. Si algo sale mal, los resultados que se producen no son exactamente lo que habías deseado. En ocasiones se produce un efecto espejo y aquello que quieres hacer se hace sobre ti. La magia oculta, la magia de la destrucción, es algo así como intentar esculpir algo con nitroglicerina. Creo que usted me entiende, ¿verdad? Hay más cuestiones.
El problema se agrava cuando esa intención de hacer el mal es algo que te ronda constantemente. Estás obsesionado en esa idea y es imposible sacarte esa idea de la cabeza. Decides invocar a espíritus y conectarte a ellos para intentar crear algo negativo sobre esa persona a la que no quieres, con la que no sientes demasiada afinidad. Es lo que hacían los antiguos Kahuna, como hemos dicho antes. Son energías que se envían a las víctimas para absorber toda su energía vital. Ha habido teósofos que lo han explicado bastante bien. Por ejemplo, Ambison decía lo siguiente: en los casos que se proyectan pensamientos buenos o malos sobre individuos, estos pensamientos lo que tratan es de cumplir la misión a la que han sido encomendados. Deben encontrar el aura del objeto al que se envía. Deben tener la capacidad de responder a esa simpatía y esas vibraciones. De lo contrario, lo que sucederá es que los pensamientos rebotarán directamente sobre aquella persona sobre lo que aplicas o al que aplicas esas energías. Por eso se dice que un corazón y una mente puro son las mejores protecciones contra los ataques de los enemigos. Si tú albergas ponzoña en tu interior, te pones en la misma vibración que aquel que te entrega esa ponzoña, con lo cual absorbes como una esponja todo lo que te entrega, no va a rebotar. Y ahora la gran pregunta: ¿cuál es la mejor protección? Quizás la mejor forma de prevención de estas oraciones tóxicas es tener una mentalidad positiva. Eso es un buen comienzo, por lo que es necesario eliminar los pensamientos de odio, de juicio, los pensamientos malvados y mantener tu mente bastante pura. Otro aspecto importante es no temer. En un entorno en el cual tú tienes miedo, existen emociones negativas que te bajan a vibraciones negativas y eres mucho más accesible a esos magos oscuros. Si tu enemigo es invisible y o poderoso o fuerte, lo que tienes que hacer es buscar aliados. Tú solo no vencerás. Necesitarás otros magos que te apoyen. Necesitarás conjuros, ritos o amuletos que te otorguen defensa frente a ellos, para superarlos e incluso estar por encima. Es bueno rodearse de este tipo de cuestiones, si sabes elegirlas de manera adecuada. Bien, lo dejo en este punto. Espero que de alguna manera y acercándonos a la oscuridad hayamos visto que esa oscuridad es, como he dicho antes, trabajar con nitroglicerina. No utilicéis esa magia interior para efectuar ese tipo de trabajos porque al final te pasarán una factura. Lo dejo en este punto. Como siempre digo, y sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.